Gracias, Pastor Raúl Marroquín, un querido amigo de Casa de Dios, mi iglesia, y el tema, la acción social en tiempo de pandemia. Y normalmente, Raúl, en este tiempo yo lo que hago es dar la bienvenida y dejo a que el invitado sea el que se presente y nos cuente por qué es que está el invitado para esto. Digo por qué está invitado para esto, porque el que tiene la experiencia y el que se está moviendo en esto eres tú, y tú eres el que nos va a poder hablar de esto, de este tema importante. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Guillermo. Es un gusto saludarte siempre. Y a mí me gusta mucho platicar con mi amigo Guillermo, porque cada vez que nos sentamos necesitamos un pizarrón, ¿verdad? Y tenemos que apuntar y sacar hojas, y nos gusta mucho filosofar de la vida, aprender uno del otro. Y bueno, esperamos que esta tarde también sea una tarde para que todos podamos aprender y poner en práctica aquellos principios que nos pueden ayudar a sobresalir en medio de una crisis. Así que muchas gracias y aquí estamos para servirles. Como bien decía Guillermo, mi trabajo ha incluido, dentro de lo que hago, soy pastor en Casa de Dios, pero una de mis responsabilidades es el Departamento de Innovación Social, que es el brazo social de Casa de Dios, donde a través de la plataforma de innovación social manejamos más de 12 diferentes proyectos relacionados a ayuda social en diferentes ámbitos, desde cárceles y presidios hasta niños, huérfanos y viudas. Hoy vamos a hablar un poquito de todos ellos, así que qué gusto compartir contigo, Guillermo, y espero que tengamos este tiempo para aprendizaje. Seguro que sí, y como tú lo dijiste, esas pizarronadas las extraño porque cuando está el pizarrón hay creatividad. Y digo esto porque en estos tiempos, y lo hemos venido hablando en varias ocasiones, aquellos que tengan innovación y creatividad son los que van a posicionarse. Y cuando tú dices innovación social, wow, digo yo, no, creo que mejor le hubiera puesto la innovación social en tiempos de pandemia y no la acción social, creo, porque la innovación social va más allá de la simple acción social, porque creo que nosotros rápidamente nos vamos al hacer y nos olvidamos del ser. Y en esto no puedo yo dejar de evitar hablar de nuestro, iba a decir de mi pastor, pero es nuestro pastor, el pastor Cash, cuando él siempre va un poco adelante, él nos enseña a ver lo que el Señor le revela, y él hablaba del tema de la peste negra hace 200 años, cuando la gente salía de las ciudades y en lugar de que los cristianos salieran de las ciudades, los cristianos, ¿qué hacían los cristianos? Los cristianos iban a las ciudades, o sea, ellos eran los que iban a buscar a las personas. Y la acción social ha sido una dimensión propia de la evangelización de la iglesia, que ha estado presente en su quehacer en todo a lo largo de la historia y se expresa de muchas maneras. Esta innovación social me vuela la cabeza, te lo digo, me vuela la cabeza porque se está diciendo ahora, los que se van a posicionar más rápido en la nueva realidad, así como vimos la revista Forbes declaró al fundador, creador de Zoom, como un agente de cambio. En su última portada, la revista Forbes sacó la foto de él y le dicen agente de cambio. Yo inmediatamente pensé, bueno, a nuestro pastor le podríamos hacer lo mismo, un agente de cambio. Y tiene gente, pero tremendamente creativa e innovativa como tú, y por eso te agradecemos que estés con nosotros. Gracias, Guillermo. Pues bueno, entrando en materia, efectivamente es diferente hacer obra social de tener una plataforma de innovación social. Son complementarias en el caso de la acción social versus la innovación social, y son términos que no he acuñado yo, son términos que en los últimos años han venido siendo discutidos en las universidades bajo diferentes análisis. La primera universidad que estudió el tema de innovación social e impacto colectivo fue la Universidad de Stanford. Ellos hicieron un estudio donde determinaron, después de investigaciones y una serie de pruebas científicas, que las fundaciones más grandes de Estados Unidos eran insuficientes para poder tener la capacidad, eran sobrepasadas por la problemática social, y si trataban de atender un tema de salud, lo sobrepasaba el tema de que estaban tratando de ayudar, estaban haciendo vivienda, etcétera, etcétera. Todos dieron error al final,
en su capacidad de optimización de recursos, en su optimización de capacidad para resolver el problema y generar cambios, porque los problemas sociales, para que realmente sean resueltos, tienen que generar cambios. De lo contrario, solo alimentamos el hambre y nunca se acaba, ¿verdad? Entonces tiene que generar un cambio social para que el hambre desaparezca. Entonces, Stanford hizo esa primera, ese primer estudio y llegó a una conclusión, y quiero leerles lo que publicaron después en su revista acerca del tema de innovación social. Y dice, es una solución nueva a un problema social, el cual es más efectiva y eficiente y sustentable, y justa para que la solución actual tenga un valor agregado. Eso es lo que los de Stanford definió finalmente como innovación social. Entonces, cuando vemos el tema de innovación social, ¿cómo podemos, digo, cómo podemos, aunque ustedes lo vienen haciendo, aplicar eso al tema de la iglesia? Dijimos, la acción social ha sido una tarea de la mano misma de la iglesia en su tarea evangelizadora. ¿Por qué? Una de las cosas que vemos en medio de eso es el respeto a la dignidad de las personas. Y como tal, la iglesia, digo, la iglesia en general debería verlo desde esa perspectiva, el respeto a la dignidad humana. ¿Cuál fue digamos, o el por qué Casa de Dios decide hacerlo no simplemente como esa acción social? O sea, ¿cuál fue la decisión que se toma? Porque al hacerlo como una plataforma de innovación social, lo que nos permite, me permite a mí imaginar es, oiga, ¿de dónde vieron ellos eso con anticipación, siendo una iglesia que en medio de que construían un edificio deciden hacer una parte muy fuerte dentro de esas instalaciones para la innovación social? Bueno, todo surge porque siempre dentro de la iglesia y de nuestros corazones ha estado el ayudar a las personas. Pero aquel que ha experimentado ayudar a alguien más, y sobre todo si lo ha hecho de manera consistente, constante, no me negará que hay un momento de frustración. Hay un momento donde no importa cuánto des, no des un cambio, no importa cuántas horas de voluntariado puedas haber entregado, no diste un cambio, y al contrario, si antes le dabas de comer a 5, hoy son 10, mañana son 20, y el recurso que tenías no te alcanza. Y platicando con un grupo de fundaciones amigas, nos sentamos a la mesa y en un conversatorio nos dimos cuenta que aquel que construía casas estaba terminando de hacer jornadas de salud, cuando su fundación había sido creada para hacer casas. ¿Qué andaba haciendo el que hacía casas en una jornada de salud? Y era muy sencillo. Alguien llegaba a construir la casa, ellos tenían los fondos para hacer la casa, pero resulta que antes de hacer la casa se dieron cuenta que la comunidad a la cual se estaba ayudando estaba con enfermedad. Y dijeron, bueno, entonces les vamos a construir un pozo, porque el problema de salud que tienen es porque el agua está contaminada. Y ya resuelto el tema del pozo, se dieron cuenta que también tenían hambre y estaban con desnutrición. Entonces, el dólar ya se partió en casa, en pozo, en agua, en comida. Y por último, para poder que la gente habitara la casa, tuviera comida, tuviera agua, tenían que hacer una jornada de desparasitación, porque todos todavía estaban con parásitos porque el agua no estaba suficiente. Y así les puedo seguir enumerando particiones que tienen un presupuesto de una fundación a la hora de querer a una comunidad, porque la problemática social hay que entender que es compleja. Y con Guillermo tenemos un pizarrón por ahí guardado de de lo que es el CAC, ¿verdad? Tal vez lo vas a explicar vos mejor que yo. ¿Cómo es que los conflictos de hoy en día que vivimos, las crisis de hoy en día son muy complejas? Y si no, veamos lo que está pasando con COVID-19. Yo creo que no había estadista que logre dimensionar lo que venía y menos lo que viene, porque los cambios son demasiado grandes, demasiado complejos, muy adaptativos, ¿verdad? Fíjate que nos hace falta otra pizarronada, porque ya no es crisis adaptativas complejas, ahora son VICA.
Ahora las crisis son VICA, volátiles, ambiguas, perdón, es VICA, volátil, incierta, compleja y ambigua. O sea, si acá era para jalarse los pelos, ahora la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos dice, mire, bueno, ellos lo empezaron a hablar en 1994 y ellos le llaman VUCA, porque incertidumbre es uncertainty, entonces le llaman VUCA. Entonces ahora es más, por decirlo así, más compleja. ¿Qué es complejo? Que son más elementos los que tenemos que tomar en cuenta. Y ahí va la pregunta. ¿Cómo en este tiempo lo voy a hacer en relación a lo mismo que hizo el Señor Jesús cuando en Mateo 14 él alimenta a 5,000? Porque dice que él escuchó, vio la gran multitud y tuvo compasión de ella. Fíjate, tuvo compasión y sanó a los enfermos. O sea, esto está muy de la mano de ahora. O sea, la primera compasión es sanar a los enfermos, definitivamente. Pero posteriormente, digamos, cuando ya llegó la tarde y los discípulos le dijeron, este es un lugar alejado y se está haciendo tarde, despídelos y que vayan a sus aldeas a comprar comida. Y Jesús le dijo, eso no es necesario, denle ustedes de comer. Y ahí es donde dice, pero lo único que tenemos son 5 peces y 5 panes y 2 pescados. Es ya el modelo de Jesús, que muy bien lo maneja Casa de Dios, tenía esa parte de la acción social. Por eso es cuando él mira eso, y nuestro pastor nos ha enseñado que en medio de eso también hubo un milagro, porque le dice, siéntense, y no se dieron cuenta que estaba ya la grama verde, pero son otras cosas, pero es, ¿cómo hacemos para que en medio de una crisis como esta, de pandemias y cuarentenas, funcione la innovación social? ¿Cómo lo han hecho ustedes? Bueno, el primer punto para que la innovación social funcione, no quisiera volver complejo porque no es complejo lo que es innovación social. Lo voy a poner como una analogía. Las acciones sociales vienen a ser lo que es un cohete para una plataforma de la NASA. El cohete por sí solo no podría volar si la NASA no estuviera detrás de él con una plataforma que lo permita lanzar. Entonces, yo puedo tener muchos cohetes que hacen esfuerzos individuales para tratar de encontrar su propia plataforma para despegar. O tengo una plataforma que le sirve a cualquiera que quiera hacer una acción social conmigo. Entonces, la iglesia pasa de ser de un generador y de un actor principal a una plataforma de servicio para aquel que tiene una buena idea. Por ejemplo, uno de esos proyectos, de esos 12 que les menciono, es el proyecto que atendemos a los privados de libertad, los que están en las cárceles. Ese proyecto no me lo inventé yo. Ese proyecto se lo inventó una persona que vino con nosotros y nos presentó el proyecto como viable. Él tiene la pasión para hacerlo, pero no tenía los recursos que nosotros sí tenemos para ayudarle a hacerlo. Entonces, con un capital semilla, más otras cosas que conseguimos en colaboración con otros, hoy ese proyecto es sumamente exitoso en varias de las cárceles de nuestro país. ¿Qué hizo Casa de Dios? Generar el ambiente, la plataforma para que alguien pudiera despegar con esa acción social. Esa es una de las diferencias principales de pasar de ser actores, patrocinadores y ejecutores de toda la obra social de la iglesia a ser un equipo dentro de una plataforma donde muchos caben y donde hay un orden y una secuencia para poder atender esos proyectos. Esa es una de las principales características y diferencias que hemos ido emigrando para tener hoy esa plataforma. Por eso le llamo plataforma de innovación social. Así como en el caso de la erupción del volcán y en la inundación, que me acuerdo que siempre Casa de Dios ha estado presente a través de esta plataforma, ¿cuál ha sido la experiencia de esa plataforma, de unir? O sea,
una de las cosas que se dice ahora en el nuevo orden mundial, Henry Kissinger decía el sábado, va a haber un nuevo orden mundial donde va a prevalecer el nacionalismo. ¿Por qué? Porque las naciones van a tener que estar preocupadas por recuperarse de este tiempo. Mi pregunta es, en medio de esta recuperación que ha venido teniendo Guatemala, voy a poner el ejemplo de Guatemala porque ahí funciona Casa de Dios, en medio de ese proceso de estar presente y recuperarse, y pensando que estamos hablando de Guatemala, que su PIB no es de los más altos, sino al contrario es medio baja, ¿cuál ha sido el proceso de ustedes? ¿Por qué las empresas, por qué los internacionales se interesan en Casa de Dios, se interesan en lo que tú trabajas? ¿Por qué hay ese interés para que puedan ser también una posibilidad dentro de esa plataforma? Bueno, una de las características de tener una plataforma de innovación social ya montada en la iglesia es que es un vehículo versátil, adaptativo a la problemática actual. O sea, es muy veloz para adaptarse a los cambios. En cambio, si yo tengo una estructura demasiado cerrada y me viene una eventualidad, una crisis, como fue lo del volcán, que no nos lo esperábamos, porque ni siquiera los científicos más prominentes pueden prever una erupción o un terremoto, nos permite reaccionar en menor tiempo que otras personas o que otras instituciones con una mejor coordinación, ya que parte del trabajo que se hace con las plataformas de innovación social es crear redes de alianzas estratégicas con aquellos que se dedican a puntos específicos. Entonces, como esa red ya está preactivada, al momento de una crisis, de algo inesperado, la plataforma tiene recursos, no porque los tenga en el momento físicos, pero sí dentro de su red, para accesar fácilmente a ellos. En el caso específico del volcán, tuvimos que adaptarnos a crear en pocas horas un segmento que no existía debido a una necesidad que no habíamos visto, y era la atención psicológica al trauma generado por la pérdida de un ser querido, porque eran muchas personas que habían perdido familiares, estaban viendo un trauma muy fuerte por la situación que estaban viviendo, y no solo necesitaban una atención espiritual, física como la que estaban teniendo, porque teníamos un albergue, teníamos comida, teníamos techo para ellos, pero ellos también necesitaban una atención psicológica para que sus emociones fueran también atendidas, no solo lo espiritual, sino que también lo emocional. Eso en pocas horas se pudo accesar, ordenar y poner dentro de un plan estratégico de trabajo. Esa es una de las versatilidades que tiene la plataforma, que es muy adaptativa. Otro tema importante que entra dentro de ese proceso de la plataforma es la manera como las personas que llegan a la iglesia se hacen parte de. Vuelvo al segundo tema, solidaridad. O sea, cuando la dependencia entre los hombres que no pueden ser felices si no ayudan a otros. O sea, cuando hablamos de solidaridad, estamos en el ámbito más propio de esa acción evangelizadora. ¿Cuál es la importancia de que las personas entiendan de que es más efectivo trabajar a través de una plataforma de innovación social que llevar eso a la iglesia y no llevar lo que ellos pueden hacer a una persona específica? ¿Me entiendes lo que te digo? Yo puedo ser Sí. solidario en dos ámbitos: en llevarlo a la iglesia, entendiendo que tienen una plataforma para que, si yo entiendo, pueden alcanzar más gente, o querer yo por mi parte llevárselo a una persona. ¿Cómo funciona eso en Casa de Dios? Bueno, eso fue uno de los conceptos que la Universidad de Stanford, dentro de los proyectos de innovación social, empezó a determinar. Y ellos hicieron una clasificación entre dos tipos de proyectos sociales. Aquellos que eran de filantropía, individuales, donde cada persona hace su labor individual de ayuda y que genera pues cierto nivel de satisfacción, y eso incluye fundaciones que están dedicadas a una sola cosa y solo eso hacen, y es una responsabilidad social individual, a llegar a una comunidad, entender las necesidades de la comunidad, priorizar qué necesidades son primero que otras para generar desarrollo, porque uno de los objetivos principales de la innovación social
versus solo la caridad, porque la caridad lo que busca es ayudar a la emergencia, al necesitado, al momento, lo que está pasando ahora, pero no está pensando en el futuro, es que la innovación social piensa más en el futuro que en el presente, porque lo que está buscando es generar esa transformación social. Entonces, si usted es una persona que está buscando la satisfacción de ayudar y sentir esa emoción de empatía, donde usted se quitó la gana de ayudar a alguien, buenísimo, hágalo. O sea, eso es fabuloso, todo suma. Todos podemos ayudar a alguien hoy y darle a comer un plato de comida, pero yo me entendí quién era y no sé ni dónde vive, ni qué hace, y si mañana va a tener que comer, yo hoy ya me sentí bien. Eso es un proyecto individual, pero la Universidad de Stanford llamó Collective Impact, impacto colectivo, a aquellos proyectos que buscaban el bien común y el desarrollo y la transformación social de una comunidad. Y para ello, todos los actores que querían ayudar, empezaban a tener un diálogo y una coordinación para poder ordenarse en qué momento entrar a la comunidad y ayudar. Eso, en nuestro caso, marcó una gran diferencia, porque entonces ya no, si teníamos comida, no empezábamos dando comida, empezábamos entendiendo qué necesitaba esa comunidad, porque nos dimos cuenta que tal vez la comunidad no necesitaba comida. Y en el 90% de los casos, después de correr el estudio que hacemos de impacto social, que le llamamos 1K, que es una forma estadística de determinar es una metodología estadística para determinar la situación de una comunidad, nos dimos cuenta que el 70% de los recursos que esa comunidad necesitaba para salir adelante, ya los tenía. Solo era el 30% lo que teníamos que añadir a sus proyectos para que fueran viables. Eso nos redujo nuestro presupuesto y nos potencializó a tener una mayor capacidad de abarcar más personas en menos tiempo porque el recurso se optimizó. Entonces yo no necesité entregar el 100% de la comida, si era lo que iba a dar comida. Yo solo tenía que dar el 30% porque el otro 70% la comunidad lo tenía, pero estaba disperso por no haber generado los diálogos de coordinación y de esa mesa redonda que se hace el trabajo. En su momento podemos entrar al tema de la metodología, pero hoy quiero centrarme en la diferencia y el por qué es importante que hagamos esa transición de querer generar impactos individuales y temporales a pasar a impactos colectivos que generen una transformación social y cambios sociales de fondo. Esto que estás diciendo, yo lo relaciono en cómo reaccionamos frente a una circunstancia, por necesidad o por nuestra convicción, por nuestra necesidad presente y por nuestra convicción futuro. Importante esto porque nos permite ir más allá de la necesidad presente. Digo, no quiere decir que yo no esté viendo la necesidad presente, pero si lo percibo de una manera diferente, yo me puedo situar en el futuro y desde ese futuro venir aquí. Entonces, si yo tengo uno y hay otros que tienen uno, y si juntamos 100, esto es más efectivo, digo, viniendo desde la convicción y no la necesidad. Es cómo hacemos para romper lógicas, sobre todo en un tema, vuelvo y repito, de acción social, que me permite a mí ver esto de una manera completamente diferente. O sea, cuando entendemos que solidaridad es una dependencia mutua, digo, dependencia mutua, por eso quería escuchar esto de cómo la gente lleva a la iglesia, la relación con los académicos, con los empresarios, que es la otra pregunta que te voy a hacer, y que lo que nos hace entender es que yo no soy feliz si no hago feliz a otros. O sea, yo no soy feliz si no puedo saber o estar tranquilo que estoy ayudando a otros. Y es lo que Iván Vintas nos enseñó el viernes en la tarde cuando estuvimos hablando de finanzas. Y él nos dijo, para trascender en este tiempo tenemos que aprender a cuidar lo más valioso. Y no nos habíamos dado cuenta que lo más valioso es lo que tenemos. Digo, ¿qué es lo que yo más valioso que tengo? Lo que tengo. Y lo que tiene, compártalo. Lo que sabe, sus dones, habilidades. Si usted todavía tiene trabajo en medio de esta pandemia y lo hace desde casa, comparta. Entonces es cómo hacer en estos tiempos también para ir con la empresa. Cómo la empresa puede oír el llamado de una iglesia.
Digo esto porque empresa y gobierno, metamos estos dos temas de una vez. ¿Cómo la empresa y el gobierno pueden tener esa solidaridad a través de una iglesia? Digo, si lo vemos en experiencias puede darse así, pero lo lógico nos dice, ¿cómo vamos a confiar en una iglesia que no es la tradicional, sino que lo mira desde otra perspectiva? Mira, ahí es donde hay algunas preguntas que es bueno que nos contestemos antes todos. Debo yo poderles dar mi opinión acerca de esta pregunta que me haces. Una de ellas es, ¿qué es la iglesia? Porque si yo estoy entendiendo que la iglesia es una institución religiosa o es un edificio o es una organización a la cual yo asisto y participo, pero que siempre espero de poner la mano para ver qué tiene y qué me da de vuelta, entonces yo tengo una concepción muy diferente de lo que es en realidad la iglesia. Bíblicamente, el templo, ¿quiénes somos? Nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, la iglesia son personas. Nuestro activo más importante de una iglesia se llaman personas. No es si usted tiene un edificio grande, si usted tiene cuentas, porque hoy en día no vale tener un edificio grande, Casa de Dios es un edificio para 12,000 personas y tenemos el mismo problema que tiene el que tiene un salón para 50 o 100 personas. Tenemos el mismísimo problema, sobre todo con la diferencia que el mantenimiento y los costos que nosotros tenemos son mucho más altos y tenemos que ver cómo salimos adelante con esto. Por lo tanto, la iglesia son personas. Y si ese es el valor más fuerte que tenemos, es donde tenemos que empezar a permear sobre ellos los principios y valores sobre los cuales se opera en el tema de innovación social. Como todo en la vida, las cosas hay que vivirlas y para vivirlas hay que aprenderlas. Yo no puedo vivir algo, yo no puedo usar un teléfono, vivir la experiencia de tener un teléfono sin antes haber experimentado cómo usarlo. Y mucha gente tiene el deseo de querer hacer una obra social porque voy a hacer aquí un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes en algún momento, o cuándo fue la última vez que vieron a una persona en la calle con una necesidad? Supónganse que usted va a una de las calles más peligrosas de su ciudad a las 2 de la mañana. Es oscuro, solitario, desolado y usted ve un carro, una mujer aparentemente embarazada, cambiando la llanta del carro. Opción número 1, paro y le ayudo a cambiar la llanta. Opción número 2, recapacito y digo, aquí siempre asaltan, es bien peligroso, esto puede ser una trampa, mejor no paro. Ok. Una pausa. Si usted se baja la ayuda y resulta que si era cierto que era una mujer embarazada y le ayudó a cambiar la llanta y usted fue el héroe de esa noche, ¿cómo se siente? ¿Cómo te sentirías, Pacheco? No, tú te puedes imaginar un héroe y más adelante te cuento una historia que sea al respecto. Va. Caso número 2, no paré. Y al día siguiente sale la noticia, mujer que había pinchado, que había perdido la llanta en la carretera, fallece porque los asaltantes la encontraron desprotegida. ¿Cómo se sentiría usted? Yo me sentiría muy mal. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque cuando entramos a las crisis sociales, a los conflictos, como hablábamos, VICA, ¿verdad? Muy complejos, muy difíciles de entender, muy difíciles de ayudar, y yo tengo el deseo de ayudar, pero no puedo ayudar, me frustro. Y la frustración en nuestro cerebro tiene mecanismos de defensas primarios. Los psicólogos le llaman mecanismos de defensas primarios, donde yo empiezo a dejar de ver. Tengo una negación de todo lo que está pasando socialmente. Entonces, a mí ya no me duele porque ya no veo. Y empatía es, te veo, te siento, te ayudo. Si no te veo, no te siento. Y si no te siento, ¿por qué te tengo que ayudar? Es el caso del buen samaritano. Dice que él vio y al ver sintió compasión.
Entonces, ahora sí respondo tu pregunta. ¿Qué debemos de hacer nosotros para que una empresa, una iglesia, pueda empezar un proyecto de generar una plataforma de innovación social? Es generando empatía en las personas. Si yo como líder puedo transmitir hoy en ustedes lo suficiente para que puedan abrir sus ojos y vuelvan a ver la necesidad que hay en la calle, yo me siento más que satisfecho. Porque yo sé que el siguiente proceso, después de que ustedes vuelvan a abrir sus ojos y se den cuenta que tienen un vecino con una necesidad, otra persona con hambre, otra persona con una necesidad de salud, otra con una persona del tema de educación, usted va a sentir compasión, porque estamos programados por Dios para ser compasivos. Pero lo que hacemos es, nos negamos a ver, y al no ver nos sentimos. Ahora, todo el proceso empieza con usted que es líder, en su casa, en su familia, en su trabajo, en su iglesia, haciendo que tanto usted como otros abran los ojos para tener empatía, para generar esa compasión, y entonces va a venir la creatividad y van a poner de lo que tienen, porque dice que el buen samaritano de lo que tenía, un vendaje y vino y aceite, lo vendó para la emergencia en lo que lo llevaba a la posada. Hay momentos en que solo vamos a poder dar una venda y algo para que llegue a donde alguien experto lo va a cuidar y tratar. Por eso es que es importante tener una plataforma donde ya descanse esa persona y pueda recibir otro cuidado, otra atención como lo vivió esa persona que había sido atendida por el buen samaritano. Pero para esa transformación de pensamiento tenemos que pensar en el prójimo, pensar y ver, pensar, ver y sentir. Y entonces voy a generar, te veo, te siento, te ayudo. Te veo, te siento y ayudo. O sea, el Señor Jesús en Lucas 19:10 dijo que Él vino a buscar y salvar a lo que estaba perdido. Digo, la empatía. A veces Él lo buscaba, a veces lo buscaban a Él, pero lo buscaban a Él porque sabía que Él tenía lo que necesitaban. Eh, cuando nosotros podemos entender eso es, eh, si nosotros tenemos esa sensibilidad, como tú lo decías, en que sabemos que lo más valioso en este tiempo para nosotros no es el carro, porque el carro está parqueado afuera y no lo podemos usar. Y como decía Iván Vindas, decía, lo más valioso que tienes es lo que tienes. Entonces es cómo pones en práctica lo que tienes y cómo vas a poner en práctica lo que tienes después. Por eso mi pregunta final, para ir cerrando el tema, Raúl, es, hemos hablado que las realidades son diferentes. La realidad antes del COVID-19 era una, esta realidad es otra, temporal, porque se va a acabar en cuanto salgamos del virus. Y después del virus, la realidad va a ser otra. Lo han dicho muchos expertos en decir, mire, no podemos ver todavía, pero definitivamente el orden mundial. Estábamos, por ejemplo, en una lógica del entretenimiento, decían ellos, la lógica de entretenimiento donde los futbolistas y los actores y los cantantes ganaban, pero cantidades mucho más de lo que ahora están ganando los que verdaderamente son los héroes cuando verdaderamente se necesita. Esa lógica va a cambiar. Mi pregunta es, el tema de la innovación social, ¿cuánto va a variar en esa nueva realidad? ¿O crees tú que va a ser, digo, el tema como tal se mantiene, pero qué innovaciones o qué es lo que necesita ver en esa nueva realidad? Mira, es lo que te mencionaba al principio. La ventaja de tener una plataforma sólida de innovación social es que podés reaccionar rápidamente al cambio que se está viviendo. Porque si yo estaba acostumbrado a hacer una sola cosa y hoy ya no la puedo hacer porque el presupuesto, las circunstancias no me dan, lo único que me queda es cancelar eso y dejarlo. Pero si yo tengo la capacidad de reinventarme, de manera rápida, estar a la vanguardia, dejar la actividad. Es el caso que vimos con la BMW en la Segunda Guerra Mundial,
que de hacer carros se pasó a hacer ollas. Era lo único que tenía, del material que le sobró, hacían ollas. Y haciendo ollas se recuperaron y siguen siendo hoy en día una marca de lujo de vehículos. Pero en el momento de crisis, lo que podían hacer era ollas. Pero no cerraron y no pararon. Uno de los consejos que mejor he podido recibir y que es para que vivamos y practiquemos todos en medio de esta crisis es no pare. No importa que tenga que cambiar de hacer carros a hacer ollas. No importa. Lo importante es que siga adelante, que le crea a Dios y que con lo que tiene haga lo que siempre ha hecho, que es servir a Dios. Y con el tema de innovación social, lo que hacemos es lo que dice Proverbios 17. Dice que cuando tendemos al pobre y a la viuda, a Dios le damos y a Dios le prestamos. Y Él es fiel para pagarnos. Se los estoy parafraseando, pero se los leo como es. Déjenme llegar aquí al versículo. Y dice así. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Todo lo que hagamos por nuestro prójimo es una cuenta que estamos haciendo con Dios y Él nos la va a pagar. Y si en algún lugar usted quiere tener algo seguro, lo cual no se va a corromper ni a podrir, ni se va a devaluar, es en el Señor, es en el reino de los cielos. Y para ello, la empatía social, esa capacidad de ayudar a los demás y amar al prójimo, es determinante para poder salir de una crisis. Gracias, Raúl. O sea, este último mensaje, empatizar. Normalmente yo venía siempre viendo los trabajos del futuro. Tú sabes que cuando hemos pizarroneado siempre hablábamos del futuro y mi preocupación era los temas del futuro. Mañana tenemos una plática en la tarde. Así como estamos contigo, vamos a estar con alguien que conocemos tú y yo, Héctor Teme, hablando del diseño de futuro. Vamos a hablar sobre, ¿se puede o no pensar en el diseño de futuro en este momento y cómo lo podemos hacer? Y es no perder lo que podemos hacer. Y creo yo, como muy bien tú lo dices, cuando a nosotros la palabra nos dice que cuando ayudamos al necesitado le estamos prestando a Dios, a mí no se me olvida lo que siempre nuestro pastor nos ha enseñado. Nosotros tenemos una cuenta arriba, dice él, y cuando tenga necesidad, pídale porque el Señor no le va a negar lo que usted está metiendo en esa cuenta. Es una cuenta divina. Dice, es una cuenta divina y nosotros estamos sembrando arriba. Si lo quieres ver desde la parte espiritual, si no lo quieres ver desde la parte espiritual y probablemente nos estás viendo o lo vas a ver después y nunca has estado en una relación espiritual, de todos modos ayudando, siendo solidario, tú vas a abrir puertas que no te imaginas, pero desde lo espiritual, que es lo que estamos hablando, el hecho de que nosotros estemos prestándole a Dios nuestras arcas nunca le va a hacer falta. Y en estos tiempos, el mensaje que queremos mandar es sí, probablemente haya preocupación, haya incertidumbre, porque estos tiempos lo que ha hecho es que ha cerrado muchos negocios, muchas empresas tengan que estar viendo qué hacen, pero ahora también lo que dice el pastor Hugo, por favor, el pastor Raúl Marroquín, usted tiene algo valioso, y es lo que puede agarrar de la mano. Entonces, si eso te permite ser solidario, y es lo que estamos haciendo ahora, por eso la importancia del tema, la importancia de lo que Casa de Dios ha hecho, la importancia y esa visión y esa entrega que tiene Raúl en esto que hace, es lo que motivó a que nos sentáramos con él, más allá de la amistad, más allá del cariño que uno le tiene y la admiración que le tiene, él hace algo que impacta, así como, vuelvo y repito lo que le puso Forbes al creador de Zoom, agente de cambio. Raúl es agente de cambio. Raúl es alguien que en el tema de innovación social no solo se preocupa por conseguir para dar, sino que se preocupa también en esto de la innovación. O sea, ¿cómo podemos hacer diferente? Ya la innovación, perdón, ya la acción social estaba, pero ¿cómo lo podemos hacer diferente? Y nos has dado muy buenas luces, Raúl, te agradecemos por este tiempo. Sabemos de que en este tiempo la agenda es muy, muy compleja, muy difícil,
pero te agradecemos que hagas el espacio para estar con nosotros. Sabemos que la gente que nos está oyendo queda desafiada a ver esto no por necesidad, no reaccionar por necesidad, sino por convicción. Y el tema del cómo hacerlo a través de una plataforma, cómo hacerlo para verlo en que si sumamos mucho, puede haber una plataforma que funcione mejor y cómo esto, el tema social, se transforma más efectivo. Si quieres una última palabra para despedirte, Raúl. Pues gracias por la oportunidad, Guillermo. Es un gusto para mí haber compartido contigo y con todos los que nos están viendo. Y nada más le leo este pensamiento que David Wilkerson, un pastor muy prominente en Estados Unidos, dijo una vez, dijo, el pensamiento positivo sin una vida piadosa no ofrece esperanza alguna en tiempos de crisis mundial o personal. Una de las formas de sobrepasar bien una crisis es siendo piadoso para con los demás. Así que te motivo a que en vez de estar pensando cómo guardar, empecemos a pensar cómo dar más. Wow. Es tiempo de... Wow, wow. Y en esto tú me dejas para cerrar. El Señor dijo, yo le daré semillas al que siembra. Semillas al que siembra, no al que acumula. No al que acumula. Tú puedes ahorita pensar, voy a acumular, pero el que abre la mano para dar es el que se llena. Así que muchísimas gracias, Raúl. A los que nos mira, yo les recuerdo, mañana tenemos otras 2 conversatorios en la mañana. Juan Diego Luna nos va a compartir el impacto de la juventud, o sea, cómo la juventud de ahora, no sé cómo se le va a llamar a los que vienen X, Z, no sé cómo se le va a poner, aunque Juan Diego no es un joven como tal, pero él ha trabajado mucho en esto y él también abrió un espacio en su tiempo y a las 8:30, a las 10:30 hora de Washington, DC, Miami, vamos a estar conversando con él sobre eso y en la tarde vamos a estar con el Master Coach Héctor Teme hablando de diseño de futuro. Qué importante puede ser también pensar o no en este tiempo el diseño de futuro y cuáles son los instrumentos y distinciones que nos pueden ayudar para hacer una posibilidad. Muchísimas gracias, Raúl. Un abrazo a la distancia y que estés muy bien. Igual, saludos a todos. Chao. Gracias.